Hola, muy buenas tardes, alumnas, alumnos. Primeramente, voy a dar una presentación sobre citas y referencias a los documentos o trabajos académicos. Estas citas y referencias sobre lo que se va a tratar es sobre el estilo APA. Este estándar fue elaborado por la Asociación Americana de Psicología y es uno de los más utilizados en el campo académico para poner citas y referencias a los trabajos académicos. Bien, vamos a iniciar. Bueno, primeramente, ¿qué es una cita? Una cita es la idea que se extrae de un documento de manera textual o parafraseada, que sirve de fundamento al trabajo de investigación. La cita se coloca en el texto y es complementada con los elementos que identifican al documento de la cual se extrajo. ¿Qué quiere decir? Que las citas van en los párrafos, ¿sí? Van en los párrafos del mismo documento a entregar, ya sea un ensayo, ya sea un trabajo de investigación. En los párrafos tienes que realizar o poner las citas, ¿de acuerdo? Bien. Las referencias. Una referencia bibliográfica es el conjunto de elementos suficientemente detallados para identificar la fuente de la cual se extrae la información. Las referencias se ponen al final del documento, ¿sí? Estas referencias es la descripción de la fuente de donde extrajiste dicha información, ya sea una idea, ya sea un párrafo de un texto, ¿sí? O de un libro, ¿sí? Entonces, por eso es importante de que las referencias vayan al final del documento. Ahora bien, tanto las citas como las referencias van ligadas, ¿sí? Es decir, que si tú pones una cita en un párrafo, debe de tener su respectiva referencia de esa cita. ¿Y dónde vas a poner esa referencia? Al final, ¿de acuerdo? Y las citas se ponen en los párrafos. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que citas y referencias son dos cosas diferentes, una depende de la otra. Es decir, que no pueden existir citas de un autor que no está referenciado y no pueden existir referencias de un texto que no está citado, ¿sí? Es decir, que si tú citas en un párrafo, esa cita debe de tener su respectiva referencia, ¿de acuerdo? Al final del documento. Bien. Las citas. Hay diferentes tipos de cómo citar un documento, ¿sí? Está la cita textual o directa. Esta cita textual debe ser fiel y transcribir el texto palabra por palabra de otro autor o de un documento propio previamente publicado. Al hacerlo, el texto se pone entre comillas, acompañado de los datos del autor, año y número de la página de donde se extrajo.
¿sí? Es decir, que si yo quiero poner una cita textual corta, debe de ir entre comillas, ¿verdad? Y debe ser tal cual. Si es decir, yo quiero agarrar un párrafo o un pedazo de un párrafo de un libro, tendría que tomarlo tal cual y ponerlo en el párrafo de mi trabajo, pero eso sí, debe de llevar, en este caso, los datos del autor, el año y el número de la página de donde se extrajo, ¿sí? Esto es muy importante. Así estará citando, ¿sí?, ese párrafo que tú estás extrayendo de un libro, de un periódico, de una revista, de un documento electrónico, pero debes de poner estos datos: autor, año y el número de página. ¿De acuerdo? Bien. Los elementos de una cita textual pueden colocarse en distinto orden, ¿sí? Va a depender si lo quieres enfatizar, ya sea en el contenido, en el autor o en el año de publicación, ¿sí? Bien, veamos unos ejemplos, ¿sí? Si observan en pantalla, hay dos ejemplos. La primera, ¿sí?, es una cita textual corta con énfasis en el contenido, ¿sí?, la cual va entre comillas, la cual es: la incorporación de la mujer al mercado del trabajo es la acción explicativa más importante en la configuración modal de la familia chilena. Eso va entre comillas. Esa parte, ¿sí?, de párrafo se extrajo, ¿sí?, en este caso, de un autor llamado Muñoz Reyes, Covarrubias y Osorio, ¿sí?, del año 1991, de la página 29. Ahora bien, esta cita va a tener su respectiva referencia, ¿verdad? Y esa, ¿dónde la voy a poner? Al final del documento, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esta cita textual tiene énfasis en el contenido. Primero ponen el contenido y al final ponen los datos del autor, año y el número de página, ¿de acuerdo? El siguiente ejemplo es una cita textual corta con énfasis en el autor. Si observan, primero empieza el nombre del autor: Muñoz, Reyes, Covarrubias y Osorio, entre paréntesis el año en que publican esto, señalan que, y ya viene la cita, ¿verdad? En este caso, lo que se extrajo de lo que dijeron los autores Muñoz, Reyes, Covarrubias y Osorio, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. Otra cita textual corta con énfasis en el año, ¿sí?, sería poner primero el año. En 1991, Muñoz, Reyes, Covarrubias y Osorio señalaron que, y entre paréntesis va lo que extrajiste del libro, revista, documento que estés investigando, ¿verdad?, en tu trabajo, o que quieras dar a entender ya sea al que va a leer tu documento. Bien. Entonces, estos son tres tipos de que se pueden citar la cita textual o directa o corta, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Hay otra cita textual larga, es decir, que ya no es
menor o igual a 40 palabras, sino que ya es mayor. Entonces, esta cita textual larga ya se escribe sin comillas, ¿verdad? En pantalla pueden ver un ejemplo, ¿sí? Entonces, ya sobrepasa las 40 palabras y ya al sobrepasar, ya directamente pueden poner como dice. En este caso, ponen primero el nombre del autor con el año y todo el párrafo que se tomó del libro, documento, revista que estén ustedes extrayendo y la paginación, ¿verdad? En la página de ese documento. Bien, así de simple se cita en los párrafos, ¿sí? En formato APA, ¿sí? Bien, cada una de estas citas que ustedes hagan en su documento debe de estar referenciada. Esa cita debe de tener una referencia, ¿de acuerdo? Bien. Hay otra cita que se llama cita no textual o indirecta. Esta consiste en un resumen breve o parafraseado de una parte de la obra o de toda ella. Existen dos tipos de citas, no textuales, la específica y la general, ¿sí? La cita no textual específica se refiere a una parte de la obra. Se escribe sin comillas, ¿sí? E incluye la o las páginas de donde se ha resumido, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de cita no textual va a ir sin comillas y no va a tener un resumen breve o una idea parafraseada de ustedes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es decir, que ustedes simplemente van a tomar la idea y ustedes van a escribir con sus propias palabras, ¿sí? O un pequeño resumen de el texto que ustedes están eligiendo para su investigación o trabajo, ¿verdad? Entonces, igual, en el primer ejemplo, ponen primero el autor y el año, y ya ahí ponen, considera que las tablillas de arcilla son el soporte más antiguo que se conoce del libro, y en este caso ponen la página de donde se extrajo esa idea que ustedes están plasmando ahí, ¿verdad? Bien, y va sin comillas, ¿de acuerdo? En pantalla también pueden ver otros ejemplos, ¿sí? En este caso, de que ponen énfasis, ¿sí? Y en este caso ponen un resumen breve o parafraseado por ustedes mismos, ¿verdad? Ustedes van a decir, Romero, en este caso el autor de ustedes, de donde tomaron la idea, y ya ustedes van a exponerla con sus propias palabras o van a resumirla, ¿verdad? Pero sí es importante citar el autor, el año y la página, ¿verdad? Bien. Estas son las citas, en este caso, más usuales que en el formato APA, ¿sí? Entonces, continuamos. Bueno, como les decía, todas las citas tienen su respectiva referencia, ¿sí? Las referencias de los libros o documentos impresos. La referencia de los libros o documentos impresos, ¿qué debe de contener?
Bueno, en este caso debe de contener el autor. ¿Y cómo deben de poner el autor? Primero va el apellido, ¿sí? Y la primera inicial del primer nombre, ¿de acuerdo? Como segundo punto, el año de publicación, ¿sí? Este va entre paréntesis. Como tercer dato que deben de poner en la referencia, el título del trabajo y subtítulo si es que lo hubiese, ¿sí? Como cuarto punto, la edición a partir de la segunda edición, ¿sí? ¿De acuerdo? Y debe de ir abreviada con ED, ¿verdad? Debe también venir el lugar de la publicación, ¿sí? Y la editorial, ¿de acuerdo? Esto es para referenciar libros o documentos impresos. Por ahí su tutora les envió un documento de PowerPoint cómo deben referenciar, ¿sí?, sus documentos, ¿de acuerdo? Acuérdense, toda cita debe de llevar su referencia y la referencia que pongan es porque citaron a un párrafo, 2 párrafos, 4 o 5, pero van ligados, tanto las citas como las referencias. Bien. Bien, veamos unos ejemplos de referencias de libros o documentos impresos. Por un lado están las citas, ¿sí? Por un lado están las citas, como pueden ver, ¿sí? Y del otro lado, las referencias del texto. Las citas del texto van a ir en los párrafos del documento a entregar o a investigar y las referencias del texto van a ir al final del documento. ¿De acuerdo? Entonces, ya las citas ya vimos cuáles son, ¿sí? Se observan, están tomando 2 citas, una cita no textual y una cita, en este caso, textual. ¿De acuerdo? Bien. Y con su respectiva referencia. ¿De acuerdo? Para que tomen nota. Bien. Existen también no nada más libros o documentos impresos, también existen las revistas y los periódicos. También en pantalla pueden observar cuáles son los elementos que deben de poner para referenciar ya sea revistas o periódicos. Primeramente, el autor, ¿sí? Debe de empezar el primer apellido inicial del primer nombre, año de publicación, título de trabajo y subtítulo, título de la revista, volumen y número, páginas si es un periódico o magazine, y bueno, básicamente en letra roja pueden observar cómo está marcado o cómo se debiera escribir la referencia al final del documento. Bien, otro de los que se utiliza mucho las referencias de documentos electrónicos. Para estos, ¿qué son los puntos clave que debes de llevar? Un documento electrónico debe contener el autor, ¿sí? El autor, primer apellido, inicial del primer nombre, el año de publicación, entre paréntesis, título de trabajo y subtítulo si hay, separado por 2 puntos, fecha de revisión, ¿verdad? Y la dirección URL de la dirección electrónica, ¿verdad? En letras de color rojo pueden ver cómo quedaría. En este caso, el apellido y el nombre,
el año de publicación, título de trabajo y la palabra recuperado, el día, mes, año de y poner la dirección URL, ¿verdad? Así se referencia un documento electrónico. Bien, en pantalla pueden ver ejemplos. Pueden ver dos ejemplos de cómo se citan en el texto documentos electrónicos y cómo se ponen sus referencias al final del documento, ¿verdad? En citas del texto, esas citas del texto van en los párrafos de tu investigación, de tu documento. Y en las referencias del texto, esas referencias van al final de tu investigación que estés realizando, ¿de acuerdo? Sí. Y debe de tener la estructura que habíamos mencionado. Bien. ¿Cómo organizar al final la lista de referencias? Las referencias bibliográficas se escriben al final del artículo científico, de la tesis, un libro, etc. Estas deben de anotarse de forma alfabética, por apellido del autor y deben ofrecer la información precisa y completa para identificar y localizar cada una de las fuentes citadas en el texto. ¿Sí? Estas son las cosas importantes que debes de tener en cuenta para las citas y las referencias. En los recursos de la semana se encuentra un manual, ¿sí?, de citas y de referencias. Te sugiero que lo leas, ¿de acuerdo? Estamos viendo cómo se referencia documentos con el estilo APA, ¿de acuerdo? También que le des una revisada al documento que te envió la tutora de referencias, ¿verdad? También está en formato APA, ¿de acuerdo? Y claro, pues este video para que en este caso tomes nota de los ejemplos que pongo, ¿sí? Y que te pueda ayudar a citar y referenciar correctamente las citas y referencias. Bien. No me queda más que agradecer por su atención. Espero que haya quedado claro esta explicación de cómo referenciar las citas y referencias, qué son las citas y referencias y cómo citar y referenciar las citas y referencias en el estilo APA. Bueno, estamos en contacto y hasta luego. Que estén muy bien.